seguimos con nuestra campaña un poco de intentar que los agricultores pues tengan un precio justo para sus productos. Sabemos que hay una multiplicidad de factores que están influyendo en este tema y bueno, yo sé que la denominación de origen es la casa común, pero estamos muy preocupados por el futuro que pueda tener como un producto único y emblemático cuál es el pimentón de la Vera. Transmitirte que tenemos los mismos precios, incluso por debajo que hace 30 años y que los costes de producción que actualmente tenemos pues hacen que el cultivo está en el límite de la rentabilidad. Vamos a seguir trabajando, hemos pedido mediación de la Junta de Extremadura, estuvo precisamente el viernes el director general unido con las industrias, ya parece que hay una serie de puntos de apoyo, parece que quizás muy complicado, pero de hecho vamos a intentar poner las bases para que el año que viene somos capaces de constituir algunos PCH y intentar regular el mercado. Simplemente transmitirte que transmitas a la industria que seguimos en disposición de intentar dialogar. Lógicamente nuestra posición va a seguir siendo un poco de presión, no queremos que segundo la denominación de origen, con lo cual vamos a proponer a los productores que a este año que baje un poco el ritmo de producción, ahí somos capaces de adaptarnos y que la gente vaya viendo que por principio debajo de los precios de cultivo básico. Sabes que hemos estado aquí en esta mesa mediante la mediación de la DEO para sentarnos con la industria y negociar el contrato de este año y desgraciadamente solo hubo un industrial, uno nada más, yo estaba aquí presente y evidentemente eso es algo vergonzoso, por no decir otro tipo de calificativo, para el sector industrial. Los productores, desde el primer momento, hemos estado abiertos a través de las organizaciones a negociar una mejora en los precios y las condiciones que estamos teniendo del contrato. No solamente hablábamos de precios, sino hablábamos de otra serie de cosas. Pero ante una negativa, ni siquiera de sentarse a dialogar, pues no hemos tenido más remedio y después de varias asambleas con los productores en la Rioja, en hacer este acto de protesta. Esto no es un punto y final, todo lo contrario, es decir, esto es un punto y aparte y si esto no se remedia, pues lógicamente las manifestaciones, las protestas, lo que haya que hacer en defensa de los precios para los productores de pimentón, estas organizaciones que estamos aquí vamos a seguir reivindicándolas. Caiga quien caiga y le duela quien le duela. Las acciones van a seguir endureciéndose mientras que los productores estén del lado de las organizaciones. Nosotros no les vamos a defraudar. Nosotros lo que venimos transmitiendo en cada una de las mesas que estamos no es ni más ni menos lo que ellos, todos y cada uno nos dicen cuando nos encontramos por la calle, cuando estamos en la asamblea, y ellos son partícipes de la salida de este sector. Lo que está claro es que no podemos estar 10, 15 años siendo rehenes de esa política tan ruin y miserable que está teniendo el sector industrial con los productores de pimentón. Porque beneficio hay. Lo que sucede es que son tan avariciosos que se lo quedan ellos para ellos solos. Y no lo quieren repartir con quien precisamente le da la mercancía y el producto. Entonces, que aquí lo transmitimos como director que es de la denominación de origen, donde todos también estamos participando en la parte del evento, y evidentemente a ver si somos capaces de que ese inmovilismo que hay en estos momentos, con la mediación de vuestra, con la mediación de la administración y con la presión de los productores, somos capaces de poder, que somos personas mayores y somos gente sensatos, es decir, que nadie aquí viene pidiendo cosas imposibles. Lo que se viene pidiendo son cosas de justicia. Porque es vergonzoso los precios que se están pagando. Y es fundamental el trabajo que hacen los agricultores por un lado y es fundamental el trabajo y el esfuerzo que hace la industria también. Nosotros somos conscientes de que antes o después habrá un entendimiento, porque es un sector de mucha tradición, hay una relación comercial de productores con la industria de muchísimos años y somos conscientes que antes o después habrá el camino del encuentro y la situación de encuentro. En eso trabajamos y por supuesto estamos para que el sector se entienda y un producto que tenemos que todos apreciamos, que todos luchamos por él, pues que sigamos produciéndolo, sigamos vendiéndolo y por supuesto defendiéndolo en cualquier ámbito, ¿no? Y en ese sentido no puedo deciros más que está bien recibido y que sabéis que esta es una entidad neutral que vela por la cantidad de productos, que vela por la promoción del producto y por supuesto siempre hará aquello que sea posible dentro de sus competencias para que el entendimiento se consiga. Hay que deciros que el sector industrial está
férreo, está duro, ¿eh? Está dispuesto a la guerra, a la guerra, a la guerra. Y eso, que lo diga Casimiro, que tuvieron una serie de agricultores, como bien dijeron, en una de las empresas, y cuál fue la respuesta que se le dio. Por eso convocamos la manifestación. Y algunos creerían que no iba a haber nada más que 4. Y para lo que es el sector de productores del pimiento de pimentón, yo creo que debemos estar hoy orgullosos de que hay una respuesta mayoritaria de la zona del Alagón, de la zona del Ambroy, de la zona de la Vera, de los que estáis aquí presentes. Y esperemos de que en este último tramo que nos queda hasta el 10 o el 13 de mayo era, ¿no, Ángel? Sí. Cuando se decía que van a ampliar lo de La Paz, pueda haber acercamientos y posicionamientos. Porque bastantes años llevamos ya sufriendo la miseria de precio que se está pagando por el pimentón al productor. Y ellos dicen que tienen muchísima gente que le lleva, que le pide que le den contratos. Lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer. Si efectivamente tiene tanto excedente, pues lo que no habrá que ir será ofrecerle tanto pimentón. Ya vendrán ellos en busca de los productores.